Buenas noches con todos los participantes. Buenas noches, doctor Morales, Jimena, Mario. Sean bienvenidos a una sesión más de educación financiera para emprendedores. Mario, buenas noches. Muy buenas noches con todos, agradeciendo la asistencia y la puntualidad de todos y cada uno de ustedes. Bueno, damos inicio al segundo día de esta capacitación y permítanme justamente el día de ayer, me permito exponer. El de ayer quedó esta inquietud que nos hicieron, ¿se acuerdan ustedes? Y agradecemos a la doctora Jimena Abad que nos ha facilitado. Por el grupo de WhatsApp también el día de hoy se compartió. Y tenemos precisamente la distribución del sistema financiero en nuestro país, cuya normativa legal se la obtiene del Código Orgánico Monetario y Financiero. Precisamente en el artículo 160 consta este titular. En el artículo 161 de dicho código está el sector financiero público, conformado por bancos y corporaciones. En el artículo 162, el sector financiero privado, como ayer se explicó, tanto los bancos de la banca múltiple cuanto la banca especializada, y también las entidades de servicios financieros y de servicios auxiliares del sistema financiero. En el artículo 163 están las entidades del sector financiero popular y solidario, cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales, de entidades asociativas o solidarias, de servicios auxiliares del sistema financiero, y en el artículo 164, las subsidiarias o afiliadas. Entonces, cumplimos con esto, el requerimiento, la inquietud que el día de ayer nos hicieron. Así es que está a la disposición. Como decíamos, en el grupo de WhatsApp también se compartió esta información. Listo, entonces, continuando con los temas que nos quedamos el día de ayer, habíamos hablado precisamente de los productos del sistema financiero y habíamos clasificado entre productos del activo y del pasivo, ¿verdad? Hablando de productos del activo, tenemos los tipos de crédito, ¿verdad? El día de ayer vimos precisamente esto, que tenemos los créditos, en primer lugar, créditos productivos, cuyas características, como ya señalamos el día de ayer, se establecían tanto para personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas cuyas ventas anuales sean superiores a $100,000, ¿verdad? Y luego teníamos los subsegmentos. Entonces, haciendo un breve repaso nada más, los subsegmentos tenemos el producto corporativo dentro del crédito productivo, que son aquellos cuyas ventas son superiores a $5 millones, el productivo empresarial, ventas anuales en el rango entre 1 millón hasta $5 millones, y el producto pymes, o productivo pymes, perdón, que son las ventas anuales superiores o entre $100,000 y hasta $1 millón. ¿Sí? Entonces, estos son los créditos productivos. Luego tenemos en segundo lugar el crédito de consumo e inmobiliario. ¿Cuáles son las características del crédito de consumo? Es el crédito en el cual se otorga a personas naturales cuyo destino es la compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, comercial y otras compras y gastos. Se incluyen los créditos prendarios de joyas. Adicional también la adquisición de vehículos livianos que no sean de uso para una actividad productiva y comercial. En otras palabras, el crédito de consumo es aquel que no sirve para nuestro consumo personal, es decir, no es para la actividad económica como tal. Y por eso, por ejemplo, si yo me quiero comprar un vehículo, es un crédito de consumo. Si yo solicito un préstamo para comprarme un juego de muebles, que quiero renovar en mi casa el juego de muebles de sala, de comedor, línea blanca, eso es un crédito de consumo. De hecho, precisamente en lo que a tarjetas de crédito corresponde, se enmarca en créditos de consumo precisamente porque la mayoría de compras o adquisiciones que hacemos con la tarjeta de crédito son de consumo, ¿verdad? Luego tenemos el crédito inmobiliario. ¿Cuáles son sus características? Es el crédito otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales, importante esto, ¿sí? A personas naturales exclusivamente, destinado para construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles propios, también para adquisición de terrenos destinados a la construcción de vivienda propia y, por último, la adquisición de vivienda terminada para el uso del deudor y de su familia,
no categorizada en el segmento de crédito de vivienda de interés social y público. Es decir, recuerden la diferencia entre el crédito inmobiliario y la de interés social y público es precisamente la tasa de interés, ¿de acuerdo? En este sentido, el crédito inmobiliario, repetimos, es este crédito al que se le otorga o facilita a un deudor, persona natural, es decir, que es para mi vivienda, para mi casa, ¿sí? Si yo soy, pongo el ejemplo, si yo soy un arquitecto que construye viviendas, que compra terrenos, construye y luego procedo a vender, eso ya no es un crédito inmobiliario, porque lógicamente ese es mi giro de negocio. Yo me dedico a la construcción de viviendas y obviamente posterior venta. Entonces, ese no es un crédito inmobiliario. Este es exclusivamente para la persona, para aquel que va a tener su vivienda propia, ¿sí? Por eso se relaciona con el crédito de consumo, ¿de acuerdo? Luego tenemos ahora sí el crédito para vivienda de interés público y social. ¿Cuáles son las características? Es aquel que se otorga a personas naturales con garantía hipotecaria. Ya vamos a hablar más adelante del tipo de garantía. Mario, disculpe la interrupción. Sí, Hay una doctor. pregunta para usted en el chat. Quisiera que la mire, por favor, para que Claro, podamos, tenga la fineza. listo, El sí. señor Luis Román Lituma está consultando algo. Tenga la bondad. Sí, doctor, muchas gracias. Por supuesto que sí. La pregunta nos dice, el crédito para la compra de maquinaria o herramienta, precisamente. Este crédito se va, vamos a ver más adelante, si es que el nivel de ventas es superior a $100,000, obviamente será un crédito, un producto pymes, ¿de acuerdo? Porque es para la producción, es para el giro del negocio. Ahí se enmarcaría, obviamente, esta maquinaria, esta herramienta que yo voy a comprar con un financiamiento a través de un préstamo, se supone que es para mi actividad, ¿verdad? Para mi giro, para mi empresa. Entonces, eso está enmarcado precisamente a. Esto un poquito para que todos tengamos bastante claro. Es más o menos como cuando nosotros sacamos el RUC, ¿verdad? Nos inscribimos en el RUC, tenemos nuestra actividad económica y cuando nosotros vamos a llevar nuestra contabilidad o nuestras declaraciones, todas aquellas compras que nosotros hacemos para el giro del negocio tienen que ver con nuestra declaración de impuestos, ¿verdad? Ejemplo, yo soy el propietario de una pequeña empresa, de un emprendimiento, ¿sí? Tengo un taller de costura. Si yo me compro, disculpen el ejemplo, un par de zapatos o me voy a endeudar para comprarme ropa, por supuesto, ese es un crédito de consumo. ¿Por qué? Yo con esto no estoy invirtiendo o no estoy gastando para una actividad productiva. Pero si compro tela para mi taller de costura y compro 50 metros de tela y lo compro a través de un préstamo, ese será un crédito de consumo, ¿verdad? Perdón, un crédito productivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tela es materia prima para mi actividad económica. Así como si voy a comprar una máquina de coser industrial, voy a comprar implementos, aditamentos que me permiten trabajar para mi empresa, esa es una actividad productiva. Entonces, ahí se va a enmarcar. Le dejo pendiente nada más la pregunta para más adelante, para qué pasa con aquellas empresas o personas naturales que no llegan a nivel de ventas de $100,000 al año, ¿sí? ¿En dónde nos ubicamos? ¿Dónde nos clasificamos? Y precisamente ahí responderé finalmente la pregunta que nos acaban de hacer. ¿De acuerdo? Entonces, me permito nada más continuar con el tema y yo me detengo el momento que precisamente dé la respuesta que nos están solicitando. Como les decía, el crédito para vivienda de interés público y social, ¿cuáles son las características? Es aquel que se otorga a personas naturales con garantía hipotecaria para la adquisición o construcción de vivienda única y de primer uso, de conformidad con las disposiciones que emite la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los subsegmentos de este crédito para vivienda de interés público y social? Se considera un valor comercial de la vivienda de hasta 177,66 salarios básicos unificados, que esto multiplicando o haciendo el cálculo aproximadamente da los $75,000. Vivienda de interés público. Se considera un valor comercial de la vivienda desde 177,67 a 228,42 salarios básicos unificados. Recordemos que cuáles son las características para quienes deseamos o queremos aplicar a este tipo de crédito. Primero, que nosotros no tengamos propiedades, que sea nuestra primera vivienda la que vamos a solicitar, mediante la cual vamos con el préstamo. Lógicamente,
la hipoteca que se genere por esta vivienda que vamos a comprar, de ley tenemos que hacer con una garantía misma que va a estar prendada a favor de la institución financiera a la que nos va a otorgar el préstamo, ¿de acuerdo? Entonces, la condición es esta. Adicional a ello, como se indica de interés social, se supone que yo no debo tener otras propiedades. La condición es de que yo no tenga, según el registro de la propiedad, yo no tenga ningún bien inmueble que me impida precisamente aplicar al crédito para vivienda de interés público y o social. ¿De acuerdo? A continuación vamos a ver el siguiente tipo, es el microcrédito. ¿De acuerdo? Este microcrédito, ¿qué nos indica? Aquí viene la respuesta que nos hacían hace un momento. ¿Cuáles son las características del microcrédito? Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas anuales inferior o igual a $100,000 o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades de producción y o comercialización en pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, verificados adecuadamente por las entidades del sistema financiero nacional. ¿De acuerdo? Entonces, ya vemos ahora que si yo tengo una actividad económica particular, soy un empresario, soy un microempresario, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre el crédito productivo y el microcrédito? El crédito productivo es aquel que desde $100,000 en adelante y por los rangos que les decíamos, ¿verdad? Desde 100,000 a 1 millón, de 1 millón a 5 millones y de 5 millones en adelante. Es el crédito productivo. El microcrédito son todos aquellos empresarios que su nivel de ventas en el año llega hasta $100,000. ¿Sí? Mario, disculpe la interrupción. Tenemos una acotación de la señora Nancy León. Dice, para un crédito de interés social, ¿cuál es el interés anual? Ya, esto obviamente ahí en este caso tenemos muy buena pregunta. Eso también vamos a, como esto está regido por la Junta de Regulación Monetaria precisamente en nuestro país, tenemos un techo, unas tasas, ¿sí? Para el tema de las viviendas de interés social, obviamente tenemos el techo al momento, está en el 7.5%, si mal no recuerdo, pero de igual forma, usted, como el día de ayer el doctor Morales expuso, tenemos que precisamente nosotros acudir a las instituciones financieras porque no todas las instituciones financieras, hablo de bancos o cooperativas, no todas ofrecen este producto, ¿sí? Es decir, si es que tiene este producto, nosotros como consumidores financieros, ¿qué debemos hacer como usuarios financieros? ¿Qué debemos hacer? Averiguar, investigar en la institución financiera donde yo tengo mi cuenta, posiblemente tengo que averiguar y precisamente cerciorarme si es que en la institución donde yo tengo mi cuenta, si tengo mi historial crediticio, si es que me ofertan o me ofrecen esta línea de crédito. Perdón. Tenemos a Jimena, Mario, por favor. Listo. Jimena quiere dar una acotación. Claro, mi estimada Jimena. Le escuchamos, muchas gracias. Sí, Marito, solo en este tema, como bien dice Marito, no todas las instituciones financieras están dedicados específicamente a los créditos de vivienda, pero en este caso el tema del crédito del interés público de la tasa, como dice Marito, es del 7.5, pero la mayoría de instituciones dedicadas específicamente a ofertar estos créditos de vivienda están ofreciendo para justamente interés público primera vivienda al 4.99. Sí, es más o menos es lo que está ofertando el mercado. Entonces, obviamente hay que cumplir, como decía Marito, con algunos parámetros para aplicar a este crédito de interés social. El inmueble a adquirirse también tiene ciertas características, no puede sobrepasar de un cierto metraje y el valor del metro cuadrado también no puede sobrepasar un precio estipulado en la norma, y también los ingresos de las personas que aplican no pueden ser también mayor a los $2,400 más o menos. Eso para adquirir este tema del crédito de interés social en las primeras viviendas. Jimena, Mario, disculpen, en relación con eso, la señora Natalie Agurto menciona si estos créditos tienen que ser solo casas o también pueden ser departamentos.
también pueden ser departamentos, pero siempre y cuando cumplan estas condiciones. Por eso la mayoría de instituciones también que ofertan estos créditos tienen como precalificados las casas habitacionales a adquirirse, ¿no? Entonces, por lo general ellos ofertan, por ejemplo, este conjunto habitacional está calificado con crédito de interés VIP. O sea, más o menos así se presentan en el mercado. Entonces ahí ya saben ustedes que esa vivienda cumple con las características solicitadas por la norma. Sí, muchas gracias. Yo quiero Muchas intervenir, gracias. Marjorie, con relación a las preguntas, señora Nancy, señora Natalie, y todos, a mayor conocimiento, mientras más sepamos del mercado en el tema de productos financieros, estamos obligados a hacer una comparación para saber qué es aquello que nos conviene a nivel personal, a nivel de emprendimiento, de la familia. No debemos, y es un poco el proceso educativo que estamos teniendo ahora, no debemos solamente depender de lo que nos digan, sino que tenemos cada vez más que entrar en la investigación para saber, en la pregunta, a efectos de que nuestra decisión frente al producto financiero sea la mejor para el individuo, para la persona, para la familia, para el emprendimiento. Entonces, es un mundo amplio. Ustedes están ingresando a través de los conocimientos de los facilitadores en un mundo que puede parecer complejo, pero que necesariamente tiene que ser conocido por ustedes y resuelto en su momento. La toma de decisiones con relación al dinero y la importancia que tiene eso no da para que hagamos caso a lo que nos dicen los otros solamente, sino que para nuestra decisión esté fundamentada en datos concretos y en comparaciones reales y objetivas. Gracias, Mario. Listo, doctor, muy amable más bien y Jimé, muchas gracias por su colaboración y apoyo. Bueno, a continuación, como les decíamos, estamos hablando sobre el tema de microcrédito, ¿verdad? De igual manera tenemos subsegmentos, ¿sí? Tenemos una clasificación. Entonces, asimismo, ¿de qué dependerá esta clasificación? Repetimos e insistimos o recordamos, todo esto está establecido en la normativa legal. Es decir, no es un reglamento interno de X institución financiera, es la normativa legal que rige en nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, estos subsegmentos de microcrédito están determinados en tres categorías: el microcrédito minorista, el de acumulación simple y el de acumulación ampliada. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? El minorista es aquel cuyas ventas anuales son iguales o inferiores a $5,000. En otras palabras, es el más pequeño en cuanto a valores, en cuanto económicamente hablando, ¿de acuerdo? Este es el microcrédito minorista. El microcrédito de acumulación simple es aquel cuyas ventas anuales son superiores a $5,000 y hasta $20,000, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes, este es el segundo rango, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el microcrédito de acumulación ampliada, que es precisamente las ventas que son desde $20,000 y por lógicas razones el umbral son los $100,000, porque recuerden, desde $100,000 en adelante, me refiero a las ventas anuales, precisamente ya vamos al crédito productivo, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los tipos de segmentos o subsegmentos del microcrédito, ¿sí? En el cual posiblemente la mayoría de nosotros, que hable dentro del grupo de emprendedores, de pronto cuando iniciamos vamos a estar con estos niveles de ventas, ¿verdad? Entonces nos ubicaríamos precisamente en el microcrédito. Ahora sí, respondiendo a la pregunta que nos hicieron, si yo voy a solicitar un préstamo para adquisición de maquinaria, de implementos para mi fábrica, para mi taller, y si mi nivel de ventas es de, voy a poner en cada uno de los ejemplos, ¿no? Mi nivel de ventas al año es de $4,900, me ubicaré como microcrédito minorista. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy solicitando el préstamo es para adquirir maquinaria para mi actividad económica, para mi microempresa, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí me otorgarán y se ubicará en este rango. ¿Qué sucede si es que yo solicito un préstamo y me voy a comprar un automóvil? Digamos que un automóvil de segunda mano, el automóvil cuesta, no sé, $6,000
y solicito un préstamo en la institución financiera, no me van a dar no se ubica en un microcrédito, ¿verdad? Porque el automóvil se supone que es de uso personal. Ese sería un crédito de consumo, ¿sí? Ahora, si me voy a comprar una camioneta para distribuir mi producto terminado, para mis compras de materiales, de materia prima, y para despachar o entregar mi producto terminado fabricado a domicilio, ese financiamiento para la camioneta que me quiero comprar será un microcrédito, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se trata de que yo solicito un financiamiento para mi actividad económica, tengo que ver cuál es el destino del préstamo para calificar qué tipo de crédito me van a otorgar. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, hecha esta aclaración, continuamos con con el crédito, por último, el crédito educativo y de inversión pública. ¿Cuál es el crédito educativo? ¿Cuáles son las características? Otorgado a personas naturales para su formación y capacitación profesional o técnica. Adicional a personas jurídicas para el financiamiento de formación y capacitación profesional o técnica de su talento humano, de los empleados de esta entidad, ¿sí? Pero recuerden, este préstamo, este financiamiento, este crédito es exclusivamente para temas educativos, ¿sí? Y por último tenemos el de inversión pública. ¿Cuáles son las características? Destinado a financiar programas, proyectos, obras y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos cuya prestación es responsabilidad del Estado. Y por último, se incluyen las operaciones otorgadas a los gobiernos autónomos, descentralizados y otras entidades del sector público. Entonces, tenemos la consulta de la señora Jessica Alvarado, nos dice, entonces, los que queremos comenzar un emprendimiento, ¿nos ubicaríamos en un microcrédito o no se califica los que comienzan un pequeño negocio? Obviamente, como usted, como hemos analizado, hemos indicado, precisamente, recuerden, ¿cuál es la referencia para clasificar qué tipo de crédito es el que nos corresponde? Es el nivel de ventas. Entonces, obviamente, cuando estamos con un emprendimiento, nuestras ventas, salvo que sea un producto que tenga una venta bastante alta, lógicamente vamos a enmarcarnos en. Entonces, le insisto y repito, y perdón que resaltemos y recalcamos mismo, toda esta clasificación y estas condiciones y estos parámetros están definidos en la normativa legal vigente en nuestro país. Sí, tenemos también al señor Javier Venegas, nos alzó la mano. Le escuchamos, señor Venegas, muy buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Ayer se mencionó las entidades públicas que se mencionaba el Banco Central, el Banco del Estado y la fusión que está habiendo ahora entre la Corporación Financiera Nacional y Banecuador. No me queda claro cuál es el rol, porque entiendo, ¿no?, que si es el Estado se supone que deba tener un solo banco, o sea, en mi pensamiento, pero no sé por qué esta fragmentación, ¿a qué se debe? ¿Nos puede ampliar un poco más? Por supuesto, claro que sí. Bueno, en realidad, como usted comprenderá, nosotros nos basamos en lo que, como le comentábamos, en la normativa legal y el cuadro inicial que inclusive nosotros les expusimos, indicaba de que en el caso de nuestro país, las entidades financieras gubernamentales son precisamente, en cuanto a bancos, estamos hablando, como para todos desconocido, tenemos Banecuador, tenemos Banco del Pacífico, son bancos que son controlados, vigilados y que pertenecen al sector público. Luego tenemos la Corporación Financiera Nacional también, tenemos el Banco Ecuatoriano de Desarrollo, o conocido como BEDE. Entonces, estas entidades, si bien es cierto, cada una tiene su característica o tiene su función, y de hecho, el proyecto que está, y me imagino que en los próximos días se concreta, es la fusión precisamente entre Banecuador y la Corporación Financiera Nacional. ¿Cuáles han sido las características? Y recuerden que también nos hicieron una consulta el día de ayer, que también tenemos el BIES, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cada uno tiene su especialización, ¿verdad? O su campo objetivo. En el caso de la Corporación Financiera Nacional, precisamente tiene el apoyo, el aporte para este tipo de emprendimientos, para el tipo de empresas a escala cuyo giro de negocio se supone que es de interés social.
Ejemplo, yo me voy a poner una fábrica de adoquines, ¿de acuerdo? Esta fábrica de adoquines puede servir para la obra privada o también para la obra pública, ¿sí? Puede ser financiada por la CFN, en los actuales momentos sí. Perdón, en los actuales momentos sí. El caso de Ban Ecuador, como ustedes saben, es una banca más especializada en créditos para la agricultura, para la ganadería en menor escala, pero es más créditos de consumo, ¿verdad? Tenemos el BIES. El BIES, en cambio, su especialización es para los afiliados y netamente para créditos quirografarios o créditos de vivienda, ¿de acuerdo? Y por último, Banco del Pacífico, que de hecho es un banca múltiple que ofrece todos los productos y servicios como la banca privada, ¿de acuerdo? Entonces, las entidades gubernamentales, como ustedes conocen y saben, precisamente están controladas, supervisadas, regidas por el gobierno central. Entonces, estas entidades, lógicamente, tienen su autonomía, si bien es cierto, tienen su gerente general, tienen sus niveles directivos, pero se rigen, están controlados al gobierno central. De hecho, no sabemos si a corto o mediano plazo se concrete o no la venta del Banco del Pacífico, que actualmente es un banco del gobierno, una entidad, ¿cómo es? Pública, ¿verdad? Perdón la contradicción. Es una entidad pública. Entonces, posiblemente esta institución, si se vende, obviamente se hará, dependiendo de quienes la compren, lo adquieran, será una entidad privada. ¿De acuerdo? Ok, Entonces, eso no sé si respondo a la pregunta. sí, ya me quedó mucho más claro. Gracias. Listo, para hacerlo. De todas maneras, Mario, distinguido asistente que preguntó, doctora Jimena, tal vez usted puede apoyarnos en el sentido de la pregunta del estudiante. ¿Por qué esa segmentación en lo público? ¿Por qué no se hace todo? La pregunta iba por allí, si entendí bien. ¿Por qué no se hace todo desde una sola banca? ¿Y por qué la segmentación? Mario ha dado una explicación convincente. Sin embargo, probablemente usted puede aportar algo más, Jimena. Doctor, y a todos, buenas noches. Sí, justamente es claro lo que especifica Marito, pero si bien es cierto, ellos también tienen la posibilidad de abarcar desde distintas instituciones como un segmento especializado, como lo acaba de especificar Marito, en el sector público. Entonces, por eso es que hay esta diversificación de las entidades públicas financieras. Sin embargo, o sea, normativamente tampoco está estipulado que lo puedan hacer desde una sola entidad, pero tal vez con el tema, como es en bancos privados, la especialización, la división de banca especializada, entonces ellos tienen como ciertas instituciones especializadas en ciertos segmentos, la verdad. Pero de ahí creo que es concreto lo que nos ha dicho Mario. En tal caso, yo trataré también de elaborar alguna ayuda a memoria en este sentido para entender un poco más a ciencia cierta cuál es, cómo es el funcionamiento del sector público. Y les haré llegar tal vez el día de mañana o en los siguientes días esta especificación. Muchas gracias, Claro, mi estimada Jimmy. sigo interviniendo. Tal vez esto lo vamos a conversar en el receso, el equipo que estamos trabajando, pero sería bueno, Mario, que tal vez después del receso podamos hacer algún ejercicio de descarte, me explico, con algún estudiante que quiera, una persona que diga, yo tengo tal emprendimiento, y ir viendo las posibilidades del sistema, irlas descartando, ¿por qué no acá, por qué no acá, y por qué sí en determinado lugar? Para que la gente vaya viéndose con cuál referente puede conectarse para sus intereses. Me parece que podría ser un ejercicio interesante en la segunda parte del curso, luego del receso, Mario, dependiendo de su criterio, naturalmente. Listo, doctor, no, a las órdenes, por supuesto que sí, y con eso le hacemos mucho más manejable el tema, ¿no? A las órdenes. Continuando entonces, si no hay más preguntas, continuando con lo que decíamos. Sí, Mario, la verdad es que en este lapso de tiempo se nos han acumulado unas preguntitas. Tratemos de resolverlas lo más rápido posible. El señor Rafael Segarra nos dice, tengo una pregunta. En caso hipotético, el gerente de una empresa realiza un crédito desde la empresa de unos $100,000 para mejorar tecnología
etcétera, en donde la empresa cumple con los pagos, pero el gerente tiene un crédito de vivienda del mismo valor que no logró cubrir dentro del periodo de años por X razones anteriores y actualmente solo logra pagar los intereses anuales pero no reducir el valor de la deuda. Esta persona tiene ingresos que puede cubrir la deuda realizando un crédito a N años plazo, pero las políticas no le permiten realizar esto debido a que históricamente no ha cumplido. La pregunta es, ¿qué puede hacer el gerente en este caso, sabiendo que la capacidad económica es favorable y le rinde para cubrir su deuda? A ver, muy amable, muchas gracias por las preguntas interesantes. Recordemos que en el caso de hablando de una empresa, como tiene personería jurídica, obviamente quien funge como representante legal, en la pregunta que entendemos, es el gerente, ¿verdad? Señor, discúlpeme, el ingeniero Juan Pérez, ¿de acuerdo? Él es representante legal de la empresa, pero si es que el financiamiento a nombre de la empresa lo van a realizar, lo van a hacer con el RUC, no con el número de cédula del gerente. Si bien es cierto, él es el representante legal, insisto, se supone que las fuentes de pago o de repago, es decir, las garantías ofrecidas para el crédito que la empresa está solicitando, estarán definidas por qué sé yo, por el edificio que está a nombre de la empresa, que es un activo fijo de la empresa, o por el terreno, o por la propiedad, etcétera, de la empresa, recuerden. Porque, ¿qué pasa si es que el gerente actual funge como gerente hasta el mes del año 2000, desde el presente año? El próximo año ya no va a ser el señor Juan Pérez, el próximo año va a ser el señor Osvaldo Jiménez. ¿Sí? Entonces, recuerden, en la institución financiera, ¿qué se tiene que, si es que a nombre de la institución, de la empresa, se está dando un financiamiento, es la empresa que a través de su representante legal legaliza, formaliza cuando firma el pagaré, cuando solicita la hipoteca, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, eso, ¿qué tiene que ver con el gerente? Con la pregunta, si dice, si yo tengo como persona natural, tengo un endeudamiento, tengo un préstamo y yo estoy cumpliendo a cabalidad mis pagos, ¿esto afecta o no al historial crediticio de la empresa? Insisto y repito, hay que tomar en cuenta esto, hay que considerar esto, ¿de acuerdo? Entonces, es diferente la empresa con crédito productivo que la persona natural con crédito de consumo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante porque inclusive, ¿cuáles son los ingresos de la empresa? Las ventas de la misma, las ventas que efectúa. ¿Cuáles son los ingresos del gerente? El sueldo que gana como gerente y si tiene otros sueldos u otros ingresos, ¿de acuerdo? Y en base a eso es lo que se califica el segmento de crédito al cual pertenece, sea como persona natural o bajo relación de dependencia, en el caso de que soy gerente, o sea como entidad, como una empresa, en el caso de un crédito productivo. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tomar en cuenta y hay que considerar. ¿Sí? Entonces, espero haber aclarado la inquietud. A continuación, como les decíamos hace un momento, vamos a ver cuáles son las principales garantías para un préstamo, ya que estamos hablando de garantías, ¿verdad? Y tenemos 4 clases de garantías. La garantía personal, la real, la mixta y la financiera o cero riesgo. Cada una tiene sus características y vamos precisamente a continuación. ¿Qué es la garantía personal? Corresponde a la garantía quirografaria sobre firmas. Tal vez muchos de ustedes conocen o se han dado, han solicitado créditos, préstamos en instituciones financieras y nos han solicitado un garante, ¿verdad? Es decir, otra persona que se convierte en un deudor solidario para nosotros. Entonces, hay que aclarar esto. Si yo solicito un préstamo, un crédito de consumo, obviamente la institución financiera me dice, listo, su capacidad de pago, su respaldo patrimonial, ¿cómo se llama? Su condición. Como se acuerdan nosotros del día de ayer, no sé si ustedes recordarán lo que hablábamos de cuáles son las características o qué es las condiciones que el deudor o que la institución financiera evalúa. ¿Se acuerdan ustedes? Decíamos las 5 Cs, ¿se acuerdan? El carácter, la capacidad del capital, el colateral y las condiciones. Entonces, si es que mi capacidad de pago no alcanzo a cubrir el riesgo, no se cubre completamente, entonces, ¿qué solicita la institución financiera? Necesito un garante. ¿De acuerdo? Recuerden que siempre tenemos un deudor y si es que es casado y no tiene separación de bienes,
lógicamente va a tener un codeudor. ¿Quién es el codeudor? El cónyuge de la persona que está, del deudor que está solicitando el préstamo, ¿de acuerdo? De igual manera, el garante, si es que es casado, no tiene separación de bienes, tendrá, el cogarante será el cónyuge de esta persona. Entonces, un pagaré, cuando se solicita un préstamo con garantía quirografaria, puede tener hasta 4 firmas. ¿De quiénes? Del deudor, del codeudor, es decir, el cónyuge, y del garante y cogarante, de igual manera el cónyuge de garante. Entonces, ¿cuál es la condición? ¿Qué es lo que el garante, a qué responsabilidad asume? ¿Qué sucede si es que el deudor, por X o Y motivos, no cancela, no, se queda en vencido? La institución financiera puede ejercer el cobro a través del garante, porque se transforma en el momento que yo como garante firmo, estoy diciendo que yo soy un deudor solidario, perdón, soy un codeudor solidario del principal. Que si es que el principal deudor no cancela, no abona, no paga, pues por supuesto, yo cuando firmé, acepté esa corresponsabilidad. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la garantía personal o comúnmente conocida como garantía quirografaria. ¿De acuerdo? Luego tenemos Mario, sí. Antes que avancemos un poco más, tenemos también una consulta del señor Luis Lituma. Dice, ¿y los créditos para pequeños artesanos o emprendimientos? Pero no le entendí la pregunta. Los créditos... me imagino que el señor Lituma quiere saber sobre créditos que van dirigidos para pequeños artesanos o emprendimientos. Oh, sí, entonces, como les decíamos, si es que el nivel de ventas llega, y por los subsegmentos que habíamos hablado, ¿se acuerdan ustedes? Va a ser un microcrédito, por supuesto, ¿verdad? Si es que el nivel de ventas no es tan alto. Y les recordamos nada más, recuerden que es un microcrédito minorista si el nivel de ventas es de hasta $5,000, pero recuerden en el año. Si es uno de acumulación simple, entre $5,000 a $20,000 al año en ventas. Y si es que es desde 20,000 hasta 100,000, será un microcrédito de acumulación ampliada. ¿De acuerdo? Si supera los $100,000, lógicamente va a ser un crédito productivo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, a continuación teníamos la garantía real, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de esta garantía? Son aquellas constituidas, según sea el caso, sobre bienes tangibles, accesibles, identificables, durables y de fácil comercialización, avaluadas por peritos autorizados, ¿sí? En este caso, las garantías reales, ¿qué pueden constituirse? Hipotecas por bienes inmuebles, generalmente, viviendas, casas, edificios, galpones, etcétera, o también bienes inmuebles como terrenos, ¿de acuerdo? Como garantía real también pudiera ubicarse a las prendas industriales. Prendas industriales sobre maquinarias, prendas industriales sobre, por ejemplo, también vehículos, ¿de acuerdo? Es decir, el vehículo queda prendado, si es que yo solicito un préstamo vehicular, queda prendado como tal, como garantía el mismo vehículo para otorgar el crédito al préstamo, ¿de acuerdo? Luego tenemos garantías también mixtas, es decir, la unión o la fusión o la adición a la garantía personal o a la quirografaria, una real. Es decir, de pronto yo tengo hipotecada mi vivienda, pero también la institución financiera me puede solicitar que también tenga con garantía quirografaria, o personal, ¿sí? Y por último tenemos las garantías financieras o cero riesgo. ¿Cuáles son estas? El concepto, en primer lugar, es el deudor mantiene sus ahorros en un certificado de depósito a plazo fijo, es decir, una póliza de acumulación, y este documento es endosado a favor del acreedor, ¿sí? Esto se conoce en el sistema financiero como el back-to-back, ¿sí? Es decir, yo como, digamos, yo tenía liquidez y me sobraban, digamos, unos $10,000. Dejo una póliza de acumulación y la registré en el mes de enero de este año. Y la dejé a un año plazo, obviamente porque la tasa, mientras más largo es el plazo, es más alta, ¿verdad? La tasa de interés me refiero. Entonces, ¿pero qué sucede? Tengo una necesidad, tengo una emergencia en esta época, de la cual tengo estos $10,000 en inversión. Yo no puedo, la condición era de que yo tengo que esperar al vencimiento, no puedo precancelar, no puedo cancelar con anticipación. Entonces, puedo solicitar en la institución financiera de que me den un crédito, un préstamo, cuya garantía sea mi póliza de acumulación. A eso se refiere el cero riesgo, porque los $10,000, lógicamente, están invertidos, ¿verdad?
Entonces, la institución financiera lo que puede hacer es otorgar un crédito, un préstamo a esta persona, a su cliente o a como es su socio, para que lógicamente con su póliza de acumulación queda prendada o queda como garantía. Esto se conoce como el famoso back to back. Son términos en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las 4 garantías existentes en nuestro país. Lógicamente, son legalmente establecidas o definidas. Ahora, una explicación adicional. La garantía hipotecaria. Un bien inmueble del deudor o garantía hipotecaria se constituye a favor del acreedor. Esta acción se materializa mediante la inscripción pública de la minuta de constitución de la hipoteca en el registro de la propiedad. El bien quedará libre de gravámenes hasta que se levante la hipoteca en el registro de la propiedad luego de cancelar la deuda. En otras palabras, ¿qué significa la garantía hipotecaria? Lógicamente, digamos, yo soy interesado y mi institución financiera me solicita que yo hipoteque mi vivienda, mi casa. Obviamente, esta hipoteca significará que tengo que hacer la documentación legal para que en el registro de la propiedad se inscriba esta hipoteca que está prohibida de enajenar. Es decir, yo no puedo vender porque va a quedar privada, porque es una garantía mientras dure mi riesgo, mi operación de crédito, hasta que yo proceda a cancelar, yo no podré vender ni disponer de mi vivienda. Es mi vivienda propia, por supuesto, pero está hipotecada a favor del banco. Esta hipoteca puede ser abierta o puede ser cerrada. ¿Cuál es la diferencia? Abierta es que yo hipotequé mi vivienda, que está evaluada, me invento, en $100,000, sí, hipotequé y me puede servir para una o para varias operaciones de crédito, obviamente dependiendo de los cupos establecidos, sí, y es cerrada cuando es exclusivamente para X préstamo, es decir, hoy hipoteco mi vivienda de $100,000 para el préstamo que hoy me van a otorgar, termino, concluye este préstamo y la hipoteca automáticamente se libera y ya no me sirve como garantía para otra operación de crédito. ¿De acuerdo? Concluimos ya mismo, la hora del receso, la hora del receso ya mismo nos llega. La garantía prendaria. El deudor pone en garantía un bien a favor del acreedor. El bien puede ser un vehículo, maquinaria y otros. ¿De acuerdo? Una vez cancelada la deuda, el trámite legal regresa a nombre del deudor. Lógicamente, cuando ya, ¿cómo se libera esta hipoteca? Cuando ya no, yo deudor, concluí, ya pagué toda mi deuda, yo tengo que hacer el trámite para que se levante esta prohibición de enajenar o esta condición especial, porque la institución financiera tenía precisamente la hipoteca a favor de la institución financiera mientras dure el riesgo de la operación, es decir, mientras esté vigente o tenga valores que yo tenga que pagar, ¿de acuerdo? Entonces, una vez liberada, la condición vuelve a lo normal. Yo puedo disponer posteriormente a ello, puedo disponer de la vivienda que hipotequé o de la prenda sobre el bien mueble que también lo otorgué. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia, otra, entre garantía hipotecaria y prendaria es que la garantía hipotecaria, es sobre bienes inmuebles, ¿sí? Viviendas, casas, galpones, edificios, bodegas, talleres, etcétera, etcétera, ¿sí? Son bienes inmuebles. Y la garantía prendaria, en cambio, es sobre bienes muebles, ¿sí? ¿Cómo? Maquinarias, vehículos, equipos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las garantías reales. Para concluir el tema, antes de salir al receso, vamos a ver cuáles son los costos relacionados a los créditos. ¿Cuáles son los valores que nosotros, como deudores en el sistema financiero en nuestro país, estamos obligados a pagar? En primer lugar, obviamente, el interés de financiamiento. Sí, es la tasa de interés, dependiendo, lógicamente, del producto al cual yo estoy aplicando, o mejor dicho, en el cual yo estoy ubicado. ¿De acuerdo? Luego tenemos el seguro de desgravamen. Generalmente, para los créditos, sobre todo, créditos de vivienda, lógicamente es indispensable, es un requisito, es una condición de que la vivienda tenga un seguro, tenga una póliza de incendio, una póliza sobre desastres naturales, etcétera, por obvias razones, ¿verdad? Obviamente, con mucha más razón, si es un crédito con garantía prendaria, porque lógicamente el vehículo pues, está expuesto a cualquier eventualidad.
Entonces, debe contar con una póliza de seguros, ¿de acuerdo? Ese es el seguro de desgravamen. Y luego tenemos la contribución de Solca. En nuestro país está precisamente legalmente establecido de que todo crédito, todo préstamo que se otorga, que las instituciones financieras otorgan a sus clientes, a sus socios, a sus usuarios financieros, tiene una contribución para Solca. Y por último tenemos, adicional, lógicamente, dependiendo si la garantía es hipotecaria o prendaria, los costos y gastos por constitución de garantías. Por supuesto, porque este es un trámite legal, ¿verdad? Porque el abogado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer una minuta para, en el registro de la propiedad, inscribir la hipoteca a favor de la institución financiera, ¿sí? Y esto obviamente implica en costos, ¿verdad? Entonces, estos son los costos relacionados a los créditos o a los préstamos que se otorga en el sistema financiero en nuestro país. El interés de financiamiento, un poquito más ampliando, corresponde al pago por el uso de la cantidad de dinero durante cierto periodo de tiempo. Se calcula en función de una tasa de interés representada en porcentaje. Este es el concepto formal del interés de financiamiento. El seguro de desgravamen es un seguro que cubre el saldo pendiente de la deuda en caso de fallecimiento del deudor. Este es el beneficio, ¿verdad? Muchos lo vemos al seguro como un costo, como un gasto, como una erogación, pero no sé si dentro de los participantes tendremos casos de que de pronto un siniestro, de pronto mi vehículo estaba asegurado y lamentablemente sufrió un accidente. Hemos tenido que, si no teníamos cubierto con una póliza de seguros, posiblemente a nosotros nos costaba o nos costó la reparación, y si intervino otro vehículo u otro bien, lamentablemente nos tocó pagar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos asegurado? Obviamente la aseguradora cubre con los costos e inclusive llegamos al punto que inclusive nos pueden devolver un vehículo nuevo si es que así están las condiciones de la póliza de seguro, ¿sí? Entonces, esos son las ventajas o beneficios. Contribución Solca es una contribución obligatoria del 0.5%. Este es un valor fijo para todo tipo de préstamo. Es del 0.5% sobre las operaciones de crédito, es decir, sobre el monto, sobre el capital que está solicitando el usuario financiero, ¿verdad? Entonces, si yo solicito un préstamo de $20,000, el 0.5% es el valor que me van a descontar para que pase a Solca. Aquí la institución financiera es solamente intermediaria. Lo único que hace es le debita al deudor y le pasa la transferencia automáticamente a Solca, ¿de acuerdo? Si el préstamo es de $100,000, de igual manera, el 0.5%. Entonces, en esto es un valor fijo la contribución de Solca. Luego, costos por legalización de garantías, como ya dijimos hace un momento, el costo del avalúo de acuerdo al bien a hipotecar. Recuerden que si vamos a hipotecar una propiedad, un bien inmueble, lógicamente tiene que haber, a través de un experto en el tema, que es un perito evaluador, debe haber un informe de cuánto, según el cálculo, esta vivienda, cuánto está costando. Tiene ahí un valor de realización o de comercialización, ¿de acuerdo? El costo de elaboración de la minuta o escritura y el costo de inscripción en el respectivo registro de la propiedad o registro mercantil. Registro de la propiedad si es un bien inmueble, registro mercantil si es una prenda industrial, una prenda vehicular. Entonces, mi estimada Marjorie, no sé si este momento vamos al receso durante los 10 minutos. No, todavía nos quedan 2 minutitos, Mario, para poder contestar unas preguntas. Tenemos la consulta del señor David Morejón. Dice, ¿se puede sacar un crédito educativo de un título que no es avalado por la CENESID? Muchas gracias. De hecho, una de las condiciones precisamente depende también, ¿no? Recuerden algo, decíamos en el crédito educativo que también se puede dar a empresas cuyo programa de educación o de formación o de capacitación de sus empleados contempla. Entonces, no necesariamente tiene que ser un título de ingeniero, de una maestría, de un doctorado, pero sí aquel título que me permita, que me facilite, precisamente si es un crédito para una empresa, el formar, el capacitar a mi personal. Si es un crédito, generalmente un crédito ya particular, es decir, una persona natural dice, yo solicito un crédito educativo para especializarme en X o Y materia, obviamente tiene que ser avalado y la institución financiera tiene que calificar con respecto al tema, ¿de acuerdo?
No sé si hay Eh, más preguntas. Sí, tenemos otra consulta de Cristian Tapia. Si yo estoy iniciando un emprendimiento, es decir, todavía no se ejecuta, todavía no hay ventas, ¿cuál es la mejor forma de sacar un crédito para equipos, muebles, inmuebles, salarios? Listo, bueno, para equipos, para maquinaria, equipos, etcétera, lógicamente, yo tengo que presentar lo que me van a pedir la institución financiera son los requisitos, ¿verdad? Es decir, si es que yo voy a adquirir, voy a comprar, primero, en primer lugar, le van a solicitar el RUC. Segundo, por riesgo, posiblemente le van a solicitar un garante solidario, ¿de acuerdo? Entonces, si voy a empezar. Entonces, recuerden que cada caso es especial y cada caso necesita una verificación, necesita una revisión a través de su asesor financiero o de su ejecutivo de cuenta o de negocios que tiene que analizar, verificar cuál es la condición y cuáles van a ser los requisitos que van a solicitar precisamente para viabilizar y para facilitar y autorizar el desembolso de este crédito. Entonces, cada caso es diferente, ¿de acuerdo? No sé si hay más. Listo, Mario. Sí, tenemos más preguntitas, pero nos vamos al receso y al regresar contestamos rápidamente las preguntas. Las personas que nos alzaron la mano, por favor, déjenos sus inquietudes en el chat. Nos vemos a las 8 en punto. Gracias.
Listo, estimados, vamos a retomar la sesión contestando las preguntas que quedaron pendientes anteriormente. Tenemos la consulta del señor Santiago Mena. Dice, mientras menor es el riesgo, menor es el interés en un crédito, Mario. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente con todos y cada uno de ustedes. En efecto, respondiendo a la pregunta, ese es el enfoque precisamente de la normativa legal. Mientras menor es el riesgo, menor es la tasa de interés. Sí, ese es el principio que rige actualmente en nuestro país. Entonces, con eso espero responder la pregunta. De la Siguiente inquietud. señora Marcia Peñalosa, por favor, ¿me puede ayudar con el significado del patrimonio familiar y por qué no se puede levantar hasta que todos los hijos cumplan la mayoría de edad? Listo, bueno, este concepto, este criterio, lógicamente más se lo enfoca, se lo utiliza en los créditos otorgados para vivienda, ¿verdad? Y sobre todo de manera particular a través del BIES. Y precisamente cuando se declara una vivienda como patrimonio familiar, se supone que todos se transforman en dueños de este patrimonio, dueños de esta vivienda o de este bien inmueble. Entonces, cuando nosotros adquirimos la mayoría de edad, estamos habilitados por nuestra propia decisión o voluntad, podemos tomar decisiones con respecto a este bien inmueble. Entonces, cuando se declara patrimonio familiar, precisamente si son N hijos, pues todos los hijos deben estar en capacidad legal de tomar decisiones. Por ese motivo es de que deben cumplir la mayoría de edad y ahí sí levantar este patrimonio familiar si fuera el caso. ¿Sí? Listo. También tenemos de la señora Selena Valareso. Dice, buenas noches, ¿la contribución a Solca tiene un porcentaje establecido o depende del fin de crédito? Sí, como ya dije, como hemos explicado, la contribución Solca es del 0.5% y obviamente no depende del tipo de crédito. Todo crédito tiene esta contribución Solca. También tenemos, bueno, de la misma señora Selena Valareso, dice, presenté una solicitud para un crédito educativo y me dice que precalifico. ¿Qué quiere decir esto? Ya, si le dice que precalifica, significa que ya está preaprobado, si cabe el término. Es decir, ya puede continuar con el trámite y seguramente le piden los respaldos. Si yo digo que gano tanto, mi rol de pagos, si trabajo bajo relación de dependencia, si digo que yo tengo un vehículo, copia de la matrícula, si digo que tengo una vivienda, una casa, copia del título, copia del pago del impuesto predial, etcétera, etcétera. Entonces, si está precalificado, significa que ya está preaprobado. Ya, una última consulta que tenemos registrados, dice Susana Guamán, en el caso de fallecimiento de un deudor de estado civil casado, ¿el cónyuge debe cancelar la deuda? Listo, ahí dependerá lógicamente del seguro, si es que este crédito está con un seguro de desgravamen, las condiciones del seguro. Entonces, obviamente recuerden que el cónyuge es un deudor solidario, es decir, asume la misma responsabilidad, pero si este crédito estuvo amparado con una póliza de seguro y este seguro de desgravamen y estas condiciones indicaban que independientemente de que le suceda algo al deudor, la aseguradora es la que asume la responsabilidad, el codeudor o el cónyuge no tendrá que pagar la deuda. Entonces depende de esto también. Hay que tomar en cuenta si es que tiene un seguro de desgravamen de por medio. Si es un crédito de consumo, automáticamente, lógicamente, el cónyuge asume la responsabilidad del pago. Listo, Mario, podemos continuar con la sesión. Muchas gracias. Listo, a las órdenes. Y un pedido, una recomendación o una solicitud, mejor dicho, de nuestra parte. Por favor, cualquier inquietud que ustedes tengan, cualquier requerimiento, cualquier recomendación que consideren oportuna, que les sirva sobre todo a ustedes, nos hacen llegar, por favor, a través del chat o a través del grupo de WhatsApp. Ya saben que estamos nosotros a las órdenes para servirles. ¿De acuerdo? Y ojalá al final de unos minutos antes de concluir el día de hoy, pues precisamente ojalá pudiéramos intercambiar criterios u opiniones con quien se muestre interesado. Ok. Listo. Ahora, con respecto a, habíamos hablado hace un momento con respecto a los costos relacionados, ¿verdad? En cuanto a lo que es créditos.
Si bien es cierto, este es un campo amplio, ¿sí? Recordemos que es la normativa vigente en nuestro país, es un campo amplio el tema de los créditos, de los tipos de créditos, pero es importante como cultura general también conocerlos y saberlos, ¿verdad? Insisto y repito en el pedido anterior, ojalá en los 10 minutos finales podamos intercambiar criterios y podamos interactuar con quien se interese para precisamente solventar en línea y hacer de pronto un ejercicio experimental de cuál es el crédito que yo aplicaría, cuáles son las condiciones y sobre todo que el objetivo de nuestra capacitación o de nuestra presentación es que ustedes tengan los fundamentos, tengan el conocimiento general necesario precisamente para que cuando ustedes como usuarios financieros quieran solicitar un préstamo, este pueda ser otorgado y ustedes presenten los requisitos o con las condiciones o características que les permita tener precisamente la posibilidad de que sean aprobados. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos en materia. Ahora, ya que hablamos, recuerden ustedes, el día de ayer habíamos explicado cuáles eran los productos financieros. Y dentro de los productos financieros teníamos los productos del activo, ¿verdad? Y los productos del pasivo. Para el día de mañana vamos, Dios mediante, a ver los productos del pasivo. Hoy la meta es de ver los productos del activo. En primer lugar, ya vimos los créditos, es decir, los préstamos, ¿verdad? Y dentro de estos, también de los productos del activo me refiero, tenemos las tarjetas de crédito, ¿sí? Un mecanismo que actualmente está ganando bastante uso. Cada día se utiliza mucho más, es más frecuente ver de que las compras ya no las hacemos de contado, con dinero, sino con tarjeta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la característica? La tarjeta de crédito es un instrumento de pago que permite hacer compras, nos permite también hacer avances de efectivo a través de cajeros automáticos y, por supuesto, compras en línea a través de Internet, que pueden ser pagados posteriormente. Las formas de cancelación de una deuda de tarjeta de crédito puede ser pagar el saldo total adeudado, es decir, el saldo que yo tengo, automáticamente pago todo en la fecha de vencimiento, o pagar por partes. En este caso, el saldo de la deuda genera interés que se debe cancelar a la institución financiera, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿cuál es la diferencia entre una tarjeta de crédito, y perdón que voy a incluir un tema, y una tarjeta de débito? La tarjeta de crédito yo puedo hacer uso este momento, digamos hoy estamos 19 de julio, el día de hoy hago una compra o un consumo, automáticamente es para el establecimiento donde realizo esta compra, la venta es prácticamente de contado porque la están haciendo con tarjeta de crédito y este establecimiento lo cobrará al emisor de la tarjeta de crédito y él simplemente tendrá en 24 o 48 horas su valor, ¿verdad? En cambio nosotros decimos, listo, como es una tarjeta de crédito, yo pagaré en mi vencimiento. Si mi estado de cuenta establece que mis cortes de cuenta son el fin de mes del 30 o 31 de cada mes y tengo 15 días de plazo máximo para pagar el consumo de mi tarjeta de crédito, y yo podré pagar la compra que hoy, 19 de julio hice, digamos en este ejemplo, hasta el 15 de agosto. Esto no me va a generar interés alguno. Y obviamente esto se enmarca en un crédito de consumo, ¿verdad? Porque generalmente las compras que hago a través de tarjetas de crédito es para consumo personal, ¿verdad? Entonces, lo que aquí nos indica es de que si yo hice una compra de $500, yo pago estos $500 hasta el 15 de agosto, no tengo recargo de interés alguno, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Si el 15 de agosto, de pronto por temas de deudas que yo tenía que cancelar también, compromisos adquiridos, no me alcanza sino a pagar $400, entonces yo hago un abono, ojo, no es un pago total, es un abono que hago de $400 sobre los $500 que el consumo que hice el 19 de julio, abono $400 en el mes del 15 de agosto, perdón, sobre esos $100, que es un saldo pendiente que estoy adeudando, cuyo vencimiento precisamente se cumplió el 15 de agosto, yo sobre esos $100 podré pagar posteriormente, pero ya con un interés adicional, ¿sí? Con un interés de consumo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la característica de la tarjeta de crédito. ¿Cuáles son los requisitos para nosotros obtener? Esto vamos a hacer muy general, muy breve, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para yo tener la posibilidad de solicitar y que se me otorgue una tarjeta de crédito? En primer lugar, obvias y lógicas razones, ser mayor de edad,
tener una cuenta en una institución financiera, contar con experiencia previa utilizando créditos, un buen historial crediticio y obviamente comprobar un mínimo de ingresos, ¿sí? Porque recuerden, yo puedo consumir 1,000, 5,000, 200, 500 dólares con la tarjeta de crédito, pero como la institución financiera que me facilita, que me otorga esta tarjeta de crédito, prácticamente es como que me da un cheque en blanco con cupo establecido, lógicamente, para que yo lo disponga, ¿verdad? Y luego yo posteriormente tengo que cancelar esta deuda que yo estoy asumiendo por consumos a través de tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo obtener experiencia crediticia? La única manera, la única forma es precisamente teniendo este historial, haciendo, si digamos, si tengo generalmente para otorgar una tarjeta de crédito, por supuesto que me van a pedir un respaldo patrimonial, van a decir, listo, ¿qué nivel de patrimonio usted tiene? ¿Tiene bienes de inmuebles? ¿Tiene de pronto, trabaja bajo relación de dependencia? ¿Usted es un empleado con cierta antigüedad en la empresa? Todos estos parámetros establecen o sea, minimizan el riesgo y posiblemente son las ponderaciones que la institución financiera tienen que realizar, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo mejorar mi historial crediticio? Una pregunta importante, interesante para todos y cada uno de nosotros. El día de ayer ya nos hicieron, ¿se acuerdan? Debemos tomar en cuenta que en este historial, uno de los requisitos más importantes, no solo para adquirir una tarjeta de crédito, sino también para un crédito, un microcrédito, un crédito de consumo, un productivo. Si tiene un mal historial en el buró, lamentablemente voy a tener inconvenientes o voy a tener complicaciones, ¿verdad? Entonces, nuestro score, ¿cómo puede mejorar? Por supuesto, con los pagos oportunos, con los pagos adecuados de las deudas a tiempo, ¿sí? Esto es, el historial crediticio no es otra cosa, sino cuál es mi comportamiento de pagos ante las deudas que tengo. En otras palabras, ese es el historial crediticio, ¿sí? Correcto, Mario. Entonces, Sobre este tema de operaciones crediticias y mejorar la puntuación, tenemos dos preguntas puntuales del señor Jaime. El señor Jaime Domínguez dice, varios bancos sugieren seguros diferentes al de desgravamen en las operaciones crediticias. ¿Es legal esta sugerencia? sí, como les decíamos hace un momento, ejemplo, si yo estoy solicitando un crédito de vivienda, por supuesto, y bajo el cual la hipoteca va a estar a favor de la institución financiera, por supuesto que legalmente establecido pedir un seguro contra incendios, si es que es una vivienda. Si es un terreno, lógicamente no aplica el seguro contra incendios. Y esta póliza de seguros, obviamente adicional al seguro de desgravamen, precisamente cubre el riesgo de que a la vivienda le pueda pasar algo. Digamos, miren los actuales momentos, justamente en la provincia de La Suay, los problemas que existieron por el clima, por las inundaciones. Lamentablemente han existido viviendas que se han deteriorado, que se han destruido. Entonces, si estas viviendas, digamos que el dueño de estas viviendas tiene una hipoteca a favor de una institución financiera, lógicamente tenía que estar amparada, si la institución lo otorgó, tenía que estar amparada por una póliza de seguros contra desastres naturales, ¿verdad? Porque precisamente esto minimiza el riesgo y respalda de pronto si la institución financiera le otorgó para esa vivienda para que se adquiera, está hipotecada, pero si se destruye esa vivienda, ¿cómo no me quedo sin fuente de repago? Mi estimada Jime, le escuchamos. Sí, Marito, solamente una acotación en este tema. Por ejemplo, en las tarjetas de crédito, por lo general, hay sugerencias de las instituciones financieras de varios seguros, como por ejemplo, se ofrece seguro de desgravamen también para las tarjetas de crédito, pero es una sugerencia, no es obligatorio. O sea, la norma no nos exige que nosotros aceptemos ese seguro. Por otro lado, también ofrecen seguros si es que usted se queda sin empleo, por ejemplo. O sea, de pronto me quedo sin trabajo y este seguro me cubre 3, 6 meses que yo esté desempleada y se asume el pago de mis tarjetas de crédito, por ejemplo. Pero obviamente tampoco son seguros obligatorios, son seguros que se ofertan y obviamente el cliente está en la capacidad de decidir si es que toma el seguro, si es que aplica el seguro o no. Solo eso.
Muchas gracias, Jimé. Oportuna su intervención. En efecto, sí, y un poquito también yo lo entendí de la otra manera la pregunta. Y precisamente sí, en efecto. Estos seguros adicionales que se ofertan, no solamente en tarjetas de crédito, sino en cualquier producto en las instituciones financieras, obviamente esto es voluntario. Si es que el socio, si es que el cliente así lo acepta, por supuesto, es voluntario, no, eso no es obligatorio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de una tarjeta de crédito? Precisamente el financiar las compras, ¿verdad? Es decir, en cierta forma, es un dinero que me prestan y si es que yo estoy dentro del rango, como el ejemplo que puse hace un momento, yo inclusive no pago interés alguno, ¿verdad? Entonces, es como que la institución financiera me presta durante 15 días, 20 días este dinero, porque yo ya la compra ya la hice con anticipación y luego yo pago, en efecto, que me debiten de mi cuenta después de 15 días, 20 días, dependiendo de la fecha de pago, ¿de acuerdo? Entonces, si es un financiamiento sin interés hasta cierto punto. Seguridad al comprar, como bien hace un momento nos decía Gil, podemos obtener también, si es que a criterio nuestro nos conviene contratar un seguro de pronto contra fraudes, de pronto que justo compré con una tarjeta de crédito y resulta que estoy saliendo del local comercial donde compré, me asaltaron y si es que yo contraté un seguro que cubría estos eventos, de pronto yo no pierdo aquello que compré. Pongo el ejemplo, ¿no? Pero insistimos, esto es voluntario. Y por último, también tenemos ciertos beneficios que las tarjetas de crédito ofrecen. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, acumulen millas o de pronto, por ejemplo, que tengan recompensas, que de pronto por cada $100 tiene un centavo de ahorro, discúlpenme el ejemplo, etcétera, etcétera. Sí, entonces, esos son beneficios que el uso de la tarjeta de crédito le pueden permitir. Bueno, brevemente vamos a hablar del tema de la tarjeta de crédito. Recuerden que ahora sí mismo, por normativa legal, esto ha ido evolucionando las seguridades del plástico de la tarjeta de crédito. Hasta hace 4 años teníamos, ¿se acuerdan ustedes? Una banda nada más al reverso de la tarjeta. Ahora ya viene incorporado un chip. Esto obviamente ha ido evolucionando lamentablemente por los fraudes que se han presentado, porque han existido casos de tarjetas de crédito que han sido clonadas, ¿sí? Y que se han cometido fraudes. Entonces ahora ya las tarjetas tienen estos blindajes, estas seguridades adicionales, por ejemplo, son el chip. ¿Qué recomendaciones nosotros nos permitimos hacer para el uso de la tarjeta de crédito? Usted como usuario, si usted posee una tarjeta de crédito, nunca pierda de vista su tarjeta. Ahora hay elementos inclusive que ya no necesariamente tienen que, y a propósito del tema de la pandemia, ustedes recuerdan, de pronto van a un establecimiento comercial, a un centro comercial, inclusive nos pedían que nosotros mismos introduzcamos en el DataFast, en este aparatito que precisamente lee, ¿verdad?, el chip, que nosotros mismos. Entonces esto nos brindaba mucha más seguridad. Ahora también hay el contactless, que es prácticamente que no necesito introducir en ningún dispositivo, ningún aparato ni tarjeta, sino simplemente lo ubico encima y ya capta electrónicamente los datos, ¿sí? Entonces, recomendación, tarjeta de crédito, usted por su seguridad no la pierda de vista. Y si alguien le pide, dice, listo, entonces yo mismo ubico y si es que tengo contactless, simplemente la ubico encima y yo no entrego mi tarjeta absolutamente a nadie, ¿sí? Con esto minimizamos riesgos, pero esto es lo importante. De igual manera, ante cualquier requerimiento de datos de nuestra tarjeta de crédito, que a través de internet, de pronto nosotros hacemos una compra y nos piden, por favor, cerciórese de que sea una página web o una entidad que esté debidamente controlada, legalizada. Porque si yo hago compras y ahí me piden los datos, si voy a hacer compra con tarjeta de crédito, me van a pedir los datos de mi tarjeta. Y si es confiable la fuente, obviamente yo los ingresaré. Si no, caso contrario, me pueden hacer consumos indebidos y después yo estoy en los sustos, en las preocupaciones. ¿De acuerdo? Entonces, recomendación especial. Solamente en seguros, verificados, constatados, usted haga consumos con su tarjeta de crédito a través de internet. ¿Sí? Y si lo hace físicamente, como les recomendamos, hágalo por favor sin perder de vista su tarjeta de crédito. ¿Sí? Datos, lo que generalmente nos solicitan cuando hacemos compras por teléfono, por internet. En el reverso de la tarjeta está el número de seguridad del CBB que se conoce en el reverso, ¿no? En la parte, en el reverso de la tarjeta. Esos números, insistimos, usted, si es que lo hace, está haciendo alguna
negociación a través de internet o telefónica, asegúrese por favor de que sea quien le esté solicitando, sea una fuente confiable. ¿De acuerdo? De conceptos breves nada más, términos que debemos conocer cuando nosotros tenemos una tarjeta de crédito, que tenemos un cupo que nos asignan, ¿de acuerdo? Este cupo, lógicamente, es un cupo que nos aprueba la institución financiera, que irá en base, o se calculará en base a la capacidad de pago que yo tengo. Es algo similar a cuando se hace el análisis de crédito, cuando usted solicita un préstamo, ¿sí? Entonces, si su capacidad de pago, si su fuente de ingresos es X y sus deudas son Y, X menos Y es su capacidad de pago en números fáciles, un fácil ejemplo, ¿verdad? Entonces, la tarjeta de crédito también. Por esa razón, cuando usted solicita una tarjeta de crédito, le van a pedir todos estos requisitos, todos estos datos, precisamente para calcular cuál es su capacidad de pago y en base al cual será el cupo asignado a la tarjeta de crédito. Luego tenemos también los avances de efectivo. Recuerden que esto no es una compra que realizamos, sino simplemente es que a través de cajero automático yo puedo introducir mi tarjeta de crédito e inmediatamente me va a hacer el avance, me va a dar en dinero en efectivo y esto yo tendré que pagar cuando se venza mi plazo. La fecha de corte, es decir, esto es importante en los estados de cuenta, claramente se especifica cuál es la fecha de corte, es decir, hasta este momento me van a calcular y la fecha de pago que generalmente son 15 días después, ¿sí? El saldo a pagar, el pago diferido, el pago mínimo, detalle de transacciones, en todos los estados de cuenta precisamente se registra. Nos indica Marjorie, le agradezco Sí. Marjorie si está las preguntas que tenemos a continuación. Correcto, muchas gracias, Mario. Tenemos la consulta del señor Hugo Benalcázar. Dice, ¿por qué las tarjetas de crédito prepago no ayudan a mejorar la puntuación en central de riesgo, mientras que las normales sí? Listo, muy amable, muchas gracias. Respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la característica especial de la tarjeta prepago? La tarjeta prepago, si bien es cierto, está dentro de la clasificación de tarjetas de crédito, pero realmente no funciona como las tarjetas de crédito normales. Amplío la explicación. La tarjeta prepago generalmente se utiliza para nosotros de pronto ir de viaje al exterior generalmente. ¿Cómo funciona? Yo voy y digo, listo, señores, la institución financiera, quiero que me debiten de mi cuenta la cantidad de $500, ¿sí? Y quiero que me emitan una tarjeta prepago, ¿sí? Es decir, yo ya tengo ese cupo, o sea, ya es como que si yo depositara en el plástico los $500. Y esta tarjeta prepago, que ya obviamente su cupo es de $500, yo puedo hacer consumos en cualquier lugar, inclusive en el país o fuera del país, y me van a descontar estos $500 a medida que yo haga estos consumos, me van a ir descontando de estos $500. Es decir, en este caso, la tarjeta prepago yo pagué por anticipado. No es realmente una tarjeta de crédito normal como las que acabamos de explicar. Entonces, por este motivo, no ingresa en el score crediticio, porque realmente la institución financiera no me está financiando, yo no me estoy endeudando en nada, porque yo, como insisto y repito, es por seguridad que yo utilizo una tarjeta prepago, ¿sí? Es porque yo no quiero llevar los $500 en efectivo si me voy de viaje, me invento, a México. Llevo el plástico, obviamente, y que voy a presentar con mi cédula y donde me van a aceptar. Entonces, más es por seguridad que yo utilizo la tarjeta prepago, más no es un instrumento de crédito. Justamente, Marito, solo especificar que la tarjeta prepago no genera el crédito como tal. Entonces, por esa especificación y la explicación clara que nos ha dado Marito, al utilizar yo una tarjeta prepago no estoy generando la transacción de crédito como tal. No estoy pagando con mis fondos que están prepagados. Entonces, obviamente no nos da calificación de crédito porque no se genera la transacción de crédito como tal. Correcto, así es. Gracias, Jimmy, muy amable. Mi estimada Marjorie, tal vez otra pregunta. Correcto, tenemos algunas preguntas. Daniel Sarmiento, cuando los bancos nos llaman a ofertar una tarjeta de crédito, ¿cuáles son los parámetros como clientes que debemos tomar en cuenta? Muy buena su pregunta. En efecto, sí, hay bases precalificadas, es decir, obviamente, dependiendo, generalmente esto se oferta sobre todo a empleados bajo relación de dependencia, donde lógicamente se supone ya se tiene datos previos en los que establece que
X funcionarios de X institución con X antigüedad, obviamente ya son sujetos de crédito, ya pueden ser, ya pueden ser un mercado objetivo para estas tarjetas preaprobadas. Obviamente con requisitos que se tienen que cumplir, ¿verdad? Entonces, le van a ofertar, le van a presentar, le van a decir, listo, de acuerdo a su historial crediticio, tenemos o a su score o a su antigüedad en su puesto de trabajo, al cargo que usted ocupa, al nivel de ingresos que se supone usted tiene, pues se ha hecho acreedor a una tarjeta de crédito. Entonces, obviamente le pedirán sus documentos personales y, por supuesto, que firme el contrato de recepción de la tarjeta de crédito, porque precisamente este es un instrumento de crédito. Entonces, así funcionan las bases precalificadas. Listo. También tenemos de la señora Nila Muevesela. ¿Por qué los bancos emiten una tarjeta de crédito con millas y otras no? ¿A qué se debe? Bueno, eso sí, en cuanto a las características de las tarjetas, ahí sí es una potestad de cada institución financiera, porque esto no está normado, ni es obligatorio, ni tampoco es una condición. Entonces, obviamente cada institución financiera establece sus características, sus beneficios en las tarjetas de crédito que oferta. Unas, como les decía, ofrecen millas, otras ofrecen descuentos, otras ofrecen de pronto inclusive promociones por X fechas, digamos que por el Día de la Madre, si usted paga con la tarjeta de crédito de tal institución financiera, en tales establecimientos comerciales, tiene un 20, un 30% de descuento. Si va a un restaurante, usted el plato fuerte no paga, tiene derecho a una botella de vino, etcétera, etcétera. Esos son ya estrategias de marketing realmente de las instituciones financieras. Tenemos de Santiago Mena. ¿Por qué me llaman de diferentes bancos ofreciéndome tarjetas de crédito a pesar de no tener cuenta bancaria en dichos bancos? ¿Cómo obtiene mi información personal? A ver, obviamente recuerden ustedes que si bien es cierto, no necesariamente, no es una condición que yo tenga una cuenta de ahorros o cuenta corriente si es en un banco, no es requisito indispensable para yo tener la posibilidad de que me faciliten o me otorguen una tarjeta de crédito. Pero más es por el tema de, recuerden ustedes, habíamos explicado el día de ayer que el buró de crédito se alimenta precisamente de todas las entidades donde nosotros generalmente hacemos consumos y de pronto consumos de crédito, son deudas que adquirimos, ¿verdad? Y si nuestro historial en este sentido es muy bueno, obviamente el riesgo es mínimo de que yo quede en morosidad. Entonces, todas estas son fuentes de información que pueden ser, y como les repito, si nosotros tenemos, inclusive somos empleados bajo relación de dependencia, tenemos cargos importantes, niveles de supervisión, obviamente son a quienes más les van a ofertar las tarjetas de crédito, precisamente porque calificamos y tenemos capacidad de pago. Y perdón que me incluya en el tema, pero hablo como que fuera yo un consumidor, perdón, como que fuera yo un cliente del sistema financiero al cual me están ofreciendo tarjetas de crédito. Listo. También tenemos de José Pachay. Cuando hago un consumo corriente, ejemplo de $200, y yo no difiero esa compra, cuando venga el corte, ¿hay algún porcentaje fijo que me salga en el pago mínimo en ese consumo? ¿Y cuál sería? Sí, generalmente recuerden que las tarjetas de crédito están dentro del segmento de los créditos de consumo. Entonces, la tasa de interés que se va a recargar sobre la deuda, si es que es refinanciada o reestructurada o saldo diferido, como se conoce en tarjetas de crédito, va a ser a la tasa de interés de consumo legalmente establecida en nuestro país. Listo. También tenemos del señor José Luis Romero. Muy buenas noches. ¿Es verdad que los pagos corrientes con tarjeta de crédito tienen un valor del 5% por parte del negocio que se compra el producto? A ver, no, bueno, eso son lamentablemente los establecimientos afiliados cuyos consumos facturan a través o tienen la forma a través de tarjetas de crédito. Prácticamente, lamentablemente, no todos funcionan de la misma manera, ¿verdad? Pero generalmente, dependiendo del convenio que estableció el establecimiento con el emisor de la tarjeta de crédito, lógicamente ahí, si le quieren recargar al consumidor, realmente la institución financiera o la emisora de la tarjeta de crédito no es quien está facturando a su tarjeta bien, ¿no? Entonces, generalmente los establecimientos
si no cumplen las condiciones o no realizan el contrato, el convenio con el emisor de la tarjeta de crédito, lamentablemente pueden verse abocados o verse obligados a hacer estas recargas. Y dice, si a mí me descuenta, si hago la venta de $100 y me cobran el 5% por haber vendido con tarjeta de crédito, pues es porque el convenio que hizo entre el establecimiento y la emisora de tarjeta de crédito no está en las mejores condiciones. Lógicamente, este recargo le trasladan al consumidor. Y repito, por eso ahí ustedes se habrán percatado de que yo compras con tarjeta de crédito en en establecimientos comerciales y no tengo recargo alguno. Y en otros más pequeños sí los tengo. Sí. Entonces, lamentablemente, posiblemente a futuro, estos establecimientos que tienen o que nos recargan al consumidor, posiblemente ya no venderán en el volumen que en comparación con los que no tenemos recarga. Listo, Mario. Muchas gracias por solventar estas consultas. Las preguntas que nos quedaron pendientes las resolveremos mañana a primera hora. Hemos llegado a la finalización de esta sesión. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos mañana puntualmente a las 7 de la noche. Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Una buena noche para todos.